Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este nuevo tiempo de escuela dominical. Y como les digo, nuevo tiempo sí, porque hasta la semana pasada nos habíamos enfocado en la epístola de Santiago. Ahora comenzamos un nuevo tiempo enfocándonos, en cambio, ahora en Pablo. Qué personaje tan interesante, qué personaje tan importante para nosotros los gentiles del nuevo tiempo. Por eso a esta lección, a todo este tiempo, le vamos a llamar el corazón de la teología de Pablo. Y vamos a irlo desmenuzando despacio, porque es interesante que conozcamos de manera muy cuidadosa detalles que jamás nos han informado, jamás los conocimos o jamás nos preocupamos por leerlos. Y podemos comenzar diciendo que Pablo proclama las buenas nuevas de una salvación personal en Jesucristo. Mire, le repito, Pablo proclama las buenas nuevas de la salvación personal en Jesucristo. Y el Evangelio de Pablo trata sobre el triunfo de Cristo y del reino de Dios. Hablábamos de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el mal. Y no como esperaban los judíos, que venga nuestro Señor Jesucristo con su ejército a eliminar aquellas legiones romanas y aquellos que oprimían al pueblo judío. No, estamos hablando que en este caso Pablo habla sobre el triunfo de Cristo y el reino de Dios y de una salvación personal. Y su evangelio habla de Dios redimiendo a los cielos y a la tierra a través de Jesucristo, un nuevo pacto que nuestro Padre Celestial, por amor a la humanidad, por amor a su creación, por amor al hombre, se redime con su creación. Y de cuál lo importante que debemos reconocer aquí es cuál es la participación del hombre en este plan que tiene Dios establecido de redimirse, como lo establece Pablo. Muy bien, en este análisis vamos a enfocarnos en la vida de Pablo y sus escritos. A ver, dos cosas fundamentales: la vida de Pablo y los escritos que él los hizo. Y para el efecto, les voy a hacer un breve desglose de lo que vamos a ver. Comenzaremos con una introducción para ver más o menos qué es lo que vamos a desarrollar. Segundo, vamos a analizar el trasfondo cultural de Pablo. Qué interesante, ¿qué estaba atrás de Pablo en su cultura? ¿Qué influencias tenía eso en lo que él iba a hacer en su ministerio? La otra parte que vamos a ver es el ministerio apostólico de Pablo. ¿Cómo fue llamado Pablo a servir? La misión que tenía que cumplir, qué es lo que hizo en esa misión y los escritos que querían decirnos, qué quieren decirnos, qué promesas, qué estaba estableciendo el Espíritu Santo en sus escritos para nosotros en nuestro tiempo y para aquellos hermanos en la iglesia primigénica. Muy bien, comenzaremos diciendo que en este estudio nos vamos a enfocar en la vida de Pablo y en sus escritos, como lo manifestamos, señalando los elementos esenciales de su teología. Y cuando hablamos de los elementos esenciales, vamos a ver algunos aspectos importantísimos de su trasfondo cultural y cómo influyeron estas creencias cristianas en el desarrollo del ministerio de Pablo. Segundo, vamos también a analizar cómo estas creencias de Pablo se relacionaron con su ministerio apostólico. Muy interesante. Dos cosas fundamentales. Primero, veremos algunos aspectos importantes del trasfondo cultural y cómo influyeron las creencias cristianas de Pablo. Segundo, analizaremos cómo estas creencias de Pablo se relacionaron con su ministerio apostólico. Muy bien, comenzando con el trasfondo cultural de Pablo, debemos considerar que si queremos entender el corazón de la teología de Pablo,
debemos familiarizarnos con su vida. Qué fundamental, debemos conocer quién era Pablo. Debemos tener algunos detalles fundamentales. Por eso, lamentablemente podemos decir, no tenemos muchos datos acerca de la educación de Pablo, pero sí sabemos que creció bajo la influencia de dos culturas. Por un lado era la cultura judía y por otra era la cultura gentil greco-romana. Muy bien, hablemos ahora de este tema de la cultura judía que tenía Pablo o en la que fue instruido. Y las creencias cristianas de Pablo dependieron mucho de su herencia judía. Y podemos ver cuán importantes eran para él de algunas maneras. Por un lado, el Nuevo Testamento nos muestra que Pablo estaba consciente de su herencia judía. Él lo detalla en el Nuevo Testamento y hace una descripción, hace algo importante, una descripción de su juventud, revelando que estaba comprometida con el judaísmo. Leamos para esto Filipenses capítulo 3, versículo 5. ¿Qué dice Pablo al respecto? Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Qué interesante. Miren cómo se describe Pablo. ¿Qué está diciendo? Yo soy judío. A mí no me quitan esta camiseta. Yo tengo esta herencia y me siento orgulloso de eso. Muy bien. Podemos decir también que Pablo era un fundamentalista religioso, dedicado a cumplir absolutamente todas las tradiciones de Israel. Veamos cómo se describe Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 14, en relación a esto. Y él dice lo siguiente, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Miren, de hecho, antes de su conversión, Pablo, el judaísmo era tan importante que persiguió a la iglesia cristiana de una manera brutal, como si se tratase de una herejía. Pero era por su convicción judía, por su herencia judía, por cómo le habían educado a él. Y esto se debía a que Pablo fue educado, como decíamos, en las tradiciones judías. Según Hechos, capítulo 22, versículo 3, él había sido estudiante del rabí Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de Jerusalén. Miren, dense cuenta de esto. Y esta cultura judía fue importante, fue muy importante para Pablo antes de convertirse al cristianismo. Pero también permaneció después de que se convirtió al cristianismo. ¡Qué interesante! La cultura judía le sirvió antes de hacerse cristiano y también le sirvió para después de su conversión como hijo de Dios, como un cristiano hijo de Dios. Por ejemplo, leamos 1 Corintios capítulo 9, versículo 20. ¿Qué nos dice? Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, y continúan después como sujeto a la ley. ¡Qué barbaridad! El Nuevo Testamento registra muchas ocasiones en las que Pablo, el cristiano, siguió cuidadosamente las tradiciones de sus padres. Miren, pese a ser cristiano, él cuidaba muchos detalles en cuanto a sus tradiciones. Incluso después de que los judíos perseguían a Pablo por su fe en Cristo, su identidad hacia ellos fue tan fuerte que quería salvarlos. Miren, mis queridos hermanos, es interesante conocer que todos estos principios judíos que tenía Pablo prácticamente moldearon la vida de Pablo con un propósito como lo tenía establecido. Por eso,
estábamos conversando que registra muchas ocasiones en las que Pablo siguió cuidadosamente las tradiciones, pese a que después del cristianismo él tuvo otra concepción del reino de los cielos, ¿no? Y por eso dice que leamos Romanos capítulo 9 del versículo 2 al versículo 5 para aclarar esta situación. Y él dice lo siguiente, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Miren lo que está haciendo Pablo, está afirmando su condición de judío, pero una condición de judío aferrado a nuestro Señor Jesucristo. Miren, le sirvió eso para seguir ese camino que Dios había trazado para él de manera especial. Con este trasfondo judío de Pablo, vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo influyeron los antecedentes de Pablo en esa teología cristiana que él comenzó a predicar? Muy bien. Hablemos de que hay dos temas importantes para responder a esto. En primer lugar, hay que saber que Pablo como judío y luego como judío cristiano aceptó la autoridad de las Escrituras. ¡Qué interesante! ¿Le parece esto algo extraño? Mire, no es nada extraño. Pablo como judío y luego como judío cristiano aceptó la autoridad de las Escrituras. Y lo excepcional que hace Pablo, que su compromiso con Cristo, al hacer ese compromiso, profundizó su devoción por ellas. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 15. Cómo Pablo instruye, vamos a leer aquí a Timoteo en las Escrituras del Antiguo Testamento. Muy bien. Le dice lo siguiente a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Aquí voy a hacer un paréntesis. Les recuerdo que en ese entonces los apóstoles todavía no tenían escritos el Nuevo Testamento y se basaban en todos los escritos del Antiguo Testamento. Por eso le dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué afirmación tan grande, qué afirmación tan fuerte que hace nuestro querido hermano Pablo, nuestro apóstol Pablo, al afirmar su judaísmo al cristianismo. Y le estaba diciendo a sus pupilos, miren, afirma tu fe, esto te cambia, esto te fortalece. Aquí vemos a un Pablo, podemos ver a un Pablo, pero afirmado radicalmente a las Escrituras. Él no se inventaba nada, él se basaba en esos fundamentos bíblicos que estaban en el Antiguo Testamento y con la revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo, otra visión diferente del propósito que tenía Dios establecido a raíz de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en segundo lugar, Pablo se aferró a la creencia judía que Dios enviaría al Mesías. Y escuche bien, siendo judío, de cuando él se convierte, se aferra a esa idea que ya él ya lo aceptó en su vida, que Dios enviaría al Mesías, quien terminaría con el sufrimiento de Israel y extendería el reino de Dios a todas, absolutamente a todas las naciones en el mundo. Pablo aceptó que Jesús era el esperado Mesías y no vaciló en llamar a Jesús el Cristo.
que es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Para Pablo, escuche bien, el cristianismo era la parte del judaísmo que reconocía a Jesús como el Mesías. Miren, estas bases que tenía Pablo, estos fundamentos que tenía Pablo, como la fe judía, la sumisión a las Escrituras y la esperanza en el Mesías prometido, fueron las bases del cristianismo de Pablo. Le repito, la fe judía, la sumisión a las Escrituras y la esperanza en el Mesías fueron la base del cristianismo de Pablo. Y nos muestra que sus creencias cristianas dependieron de su herencia judía. Hasta aquí en cuanto a la cultura judía. Habíamos hablado al inicio que tenía dos culturas, Pablo, era la cultura judía y la cultura gentil. Vamos ahora a hablar sobre la cultura gentil, cómo impactó en la vida de Pablo. Y podemos decir que el Espíritu Santo también utilizó la educación gentil de Pablo para su ministerio. Y podemos ver algunos detalles de esto al respecto. En primer lugar, Pablo vivió en un mundo gentil. Leamos Hechos 21:39. Dice que él vino de la ciudad gentil de Tarso en Cilicia. Qué interesante, mire. Él vivió en la ciudad gentil de Tarso en Cilicia. En Hechos 22:3 leemos que él había sido criado en Jerusalén. Pero en Hechos 9:30 y 11:25 se indica que siendo adulto, Pablo vivió otra vez en Tarso. Además, podemos ver el contacto de Pablo con el mundo gentil por una particularidad, y es que gozaba de la ciudadanía romana. Acuérdense de esto, Pablo gozaba de la ciudadanía romana. Y algo interesante, Hechos 22:28 nos dice que él no compró esa ciudadanía, sino que la tenía por derecho, por su nacimiento, y utilizó este beneficio para promover el evangelio. Podemos ver que las cartas de Pablo muestran el cuidado que tenía con las costumbres gentiles. Le recuerdo esto y lea esto. Cuando usted coja, acuérdese de lo que le estoy diciendo en este momento. El cuidado que tenía Pablo con las costumbres gentiles, con un objetivo. El objetivo era promover el evangelio de Cristo a los gentiles. Leamos el siguiente texto en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 21, donde él declara: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. ¡Qué interesante! Pablo conocía la cultura gentil y esto le permitía actuar con ellos. ¡Qué interesante! Miren, es increíble. Este conocimiento de la cultura le permitía a él obedecer la ley de Cristo, pero sin descuidar las costumbres gentiles. En segundo lugar, en cuanto a los gentiles, Pablo mostró conocer la literatura pagana. Y en Hechos 17, versículo 28, y Tito, capítulo 1, versículo 12, Pablo se refiere a algunos filósofos paganos. ¿Y esto qué nos muestra? Que Pablo conocía las filosofías y religiones del mundo greco-romano. Ahora, necesitamos preguntarnos algo. ¿Qué efectos tuvo en Pablo la cultura gentil? Qué interesante. ¿Qué efectos tuvo en Pablo la cultura gentil? Y segundo, ¿cómo influyó en Pablo esta cultura gentil? Respondiendo a esto, podemos adelantar que Pablo fue siempre judío y que la relación de Pablo con el mundo gentil influyó de dos maneras. Primero, escuche bien, esta cultura gentil lo preparó para ministrar a los gentiles fuera de la iglesia, ya que conocía los valores y las creencias de los gentiles.
¿Y esto qué hacía? Le ayudaba para llevarles el evangelio. Por eso podemos leer en Romanos capítulo 11, versículo 13, que él se autodenomina apóstol de los gentiles. Muy bien. Segundo punto. Vamos a ver que Pablo estaba preparado para ministrar también a los gentiles e incluso para defenderlos. Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero miren, estaba ya preparado para ministrar a los gentiles e incluso defenderlos. Vamos a ver por qué. Uno de los problemas que había en la iglesia de ese entonces era que era entre el exigir o no exigir a los gentiles cristianos ser circuncidados. ¿Qué hace Pablo al respecto? En Hechos 15, Pablo expone a los apóstoles y ancianos que los gentiles conversos no necesitaban ser circuncidados. Escuche bien, Hechos 15. Estamos desarrollando un tema bastante interesante, póngale atención. Pablo en Hechos 15 expone a los apóstoles y le hablo de los apóstoles que estuvieron ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les hablaba con esa autoridad y él decía que los gentiles conversos no necesitaban ser circuncidados. Y en su carta a los Gálatas defendió los derechos de los gentiles para que no se circunciden. Pero ¿por qué Pablo defendía esto? O sea, ¿le parece algo extraño? Si los apóstoles no hablaban, los apóstoles que habían estado con Jesucristo no decían nada, ¿por qué Pablo hablaba de esta manera? Miren, con la autoridad que tenía Pablo. Él decía que Cristo destruyó la barrera entre judíos y gentiles. Lo que no habían dicho los apóstoles, miren, a Pablo lo estaba diciendo, y con autoridad. Por eso leamos Gálatas capítulo 3 del versículo 28 al 29, ¿qué dice? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo o libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¡Qué autoridad! Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¡Qué hermoso! Miren, yo creo que hace algo increíble y que afirmaba que él era un apóstol de Cristo, que el Espíritu Santo lo había escogido como apóstol. No era un mero hecho que había sido escogido por los apóstoles como un nuevo apóstol. No, era el Espíritu Santo que afirmó que él tenía la palabra de Cristo Jesús para que cumpla esa misión y cumpla con autoridad y poder. Leamos nuevamente Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Palabras poderosas. No, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo o libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, si nosotros somos de Cristo, ciertamente linaje de Abraham somos y herederos según la promesa. Mire, según esta declaración que acabamos de leer y repetirla porque es poderosa, Jesús abre la puerta de salvación para que cualquier gentil que estuviera en Cristo, escuche bien, fuera contado como un judío de sangre, cumplidor de la ley ante los ojos de Dios. Podemos afirmar con todo lo que hemos hablado y con todo lo que hemos mencionado, que las culturas judía y gentil fueron de importante influencia para Pablo. Y es porque gracias a estas culturas pudo desarrollar su ministerio de acuerdo a los propósitos de Dios. Miren, un tema apasionante. Parecería que Pablo es difícil de entender, pero ahora que vemos que tuvo la influencia de estas dos culturas, le sirvió en su ministerio cristiano para cumplir ese propósito que Dios había puesto en su camino. Y lo hizo con excelencia, y lo hizo con poder y con autoridad. Algo que nos llama
al ejemplo para que nosotros también pongamos en práctica en nuestra vida. Con esto terminamos esta partecita de Pablo y la próxima semana vamos a hablar sobre el ministerio apostólico de Pablo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Un saludo afectuoso y cordial, fraterno para todos aquellos hermanos que nos miran a través de las pantallas de aquí de Asoma Visión. Le queremos dar un saludo a nuestro querido pastor, a nuestros jóvenes en la alabanza. También queremos darle un saludo a todas esas personas que nos están mirando. Quisiéramos en este tiempo darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por la predicación, por las alabanzas, por las ofrendas que vamos a tener hoy día.
Vamos con nuestra lectura bíblica del Salmo 32. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de su iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calle mi pecado, mi cuerpo se consumió, con mi gemir durante todo el día. Por el día y la noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía en el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no llegarán a estas a él. Tú eres mi escondedero, de las angustias me preservas. Con cánticos de liberación me rodeas. Yo haré saber y te enseñaré el camino que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No sea como el caballo o el mulo que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brinda y freno para sujetarlos. Porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero él confía en el Señor, la misericordia lo rodea. Alégrese en el Señor y regocíjese en justos. Desen voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, oh, 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 no puedo callar, oh, 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 oh. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu
bendición, no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Mis hermanos, este es el tiempo también de las ofrendas. Dice en su palabra que Dios se alegra con el dador alegre. Quisiéramos a nuestros hermanos poner de manifiesto las cuentas corrientes y también los que tal vez por algún motivo no puedan hacer su ofrenda efectiva, pueden acercarse también a las direcciones que ahora les proyectamos a través del canal. También quisiéramos proyectar, vamos a orar, mis hermanos, por las ofrendas. Señor, le agradecemos, Señor, infinitamente, Señor, por su amor y su misericordia, Señor, demostradas en la cruz del Calvario. Le agradecemos también porque por lo que hemos recibido de gracia, lo vamos a devolver de gracia, Señor. Le agradecemos todos los corazones, Señor, todas esas ofrendas, Señor, que están llevadas, Señor, para que su obra, Señor, sea llevada
al fin llevar la predicación a todos los lugares, Señor, a todas esas personas que necesitan de su amor, Señor, y sobre todo de su gracia, de su perdón. Le agradecemos por los corazones agradecidos que tenemos, Señor, aquí en nuestro país, Señor, a través de su palabra hermosa. En su nombre oramos, Señor Jesucristo. Amén. Quisiéramos también proyectarles un video de Mateo 5, 1, 20. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Buen día, hermanos. Hermanos, gracias por acompañarnos en este día, en este momento, para abrir de nuevo la palabra del Señor. La historia viene de 2 de Samuel, capítulo 6, y aunque no lo leamos ahora, les animo a ustedes a leerlo después en sus casas. Pero tenemos una fiesta, aparentemente espiritual, pero que termina con una muerte. Y tenemos un baile
que termina con la bendición de Dios y la maldición para la persona que lo desaprueba. ¿No les encanta la palabra de Dios? Cómo rompe los esquemas, nos obliga a meditar bien, desafía nuestras tradiciones e ideas e incluso nuestras formas de hacer y de ser iglesia. El tema del pasaje es la santidad, pero yo le he puesto como título una santidad sorprendente. Veremos. El Dios verdadero no es el Dios que a veces nosotros lo creemos o quisiéramos que fuera. Es decir, creamos en nuestras mentes una idea de cómo es Dios. Y luego resulta que el Dios que encontramos en la Biblia no es ese. Así que dos cosas a considerar a lo largo de este estudio serían: ¿a Dios le importan las mismas cosas que a nosotros? ¿Y acertamos en nuestro conocimiento del Dios verdadero? Tengo la impresión que a veces queremos a un Dios domesticado, un Dios que está disponible en los momentos malos, un Dios que busca nuestro bien, pero que definimos el bien en términos de una buena economía, una buena salud, una familia estable y demás. Es decir, queremos que el Señor bendiga cada aspecto de nuestras vidas, pero sin contar con el costo del discipulado, incluso sin contar con la ética exigida por el Señor. No todo lo que reluce es oro, dicen, y no todo lo que tiene la apariencia de la santidad lo es. Pero aquí lo más sorprendente, a veces la auténtica santidad tiene un aspecto lejos de lo que podríamos pensar. Tal vez conviene definir primeramente la santidad. ¿Es algo mandado por el Señor? ¿Es algo que le caracteriza? Sed santos, dice, como yo soy santo. Sabrán que significa apartados, o sea, diferente de los demás. Pero no solo diferente, sino apartados para Él y como Él. Pedro dice, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Supone una separación de las cosas que nos alejan de Dios, de los pensamientos y actitudes que no son puros ni buenos, y positivamente una adhesión a lo que demuestra un amor hacia Dios y un amor hacia el prójimo. Es notable que en el libro de los Hechos, todos, tanto los que eran cristianos como los que no, sabían quiénes formaban la iglesia. Curioso, ¿verdad? ¿Cómo lo sabían? Pues por su santidad. Es decir, por las cosas que dejaron de hacer y por las cosas que ahora hacían. Por sus prioridades, por sus hechos y tal vez también por sus actitudes. Bueno, en 2 Samuel 6, el rey David había elegido la ciudad de Jerusalén para su capital y ahora establecido en ella. Es lógico que lo convierta en el lugar del santuario central, de la adoración de la nación, a la cual todos acudirían para las fiestas nacionales. Así que, pero no está el arca. Deciden traerlo, deciden traer el tabernáculo. Había estado en varios pueblos, pero se ve que para muchos se había quedado en el olvido. Y ahora deciden, debería de estar, piensan. Y busca un consenso nacional para esta ocasión. David dice, manda un mensaje por todo el país diciendo, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl, el rey anterior, no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. No hemos hecho caso de ella. Este símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo estaba, por decirlo de alguna manera, aparcado en el patio de una vivienda familiar. ¿Por qué? Bueno, cuando el enemigo de Israel, los filisteos, capturaron el arca durante una batalla, Dios les envió toda clase de males hasta que finalmente lo devolvieron a Israel. Pero, ¿qué pasó? Cuando llegó al primer pueblo de Israel, Bet-Semes, hicieron peor incluso con el arca que los filisteos.
Al fin y al cabo, los filisteos lo habían colocado en su templo, mientras los de Bet-Semes lo abrieron para mirar adentro como si fuera un objeto de interés turístico. Y Dios mató a 70 de ellos. Estaban avisados. ¿Qué había pasado con la ley? El velo, el lugar santísimo, la visita anual del sumo sacerdote y nadie más. Los sacrificios adecuados, la sangre rociada, todo lo que el Señor había mandado. Qué pronto nos olvidamos de las cosas, ¿verdad? Y ahora de nuevo los de Israel demuestran su capacidad del olvido, o peor, del descuido. Claro que la espiritualidad no se mide solamente por la asistencia a la iglesia, pero la asistencia y la participación en la adoración al Señor dice algo. Como dice el escritor de los Hebreos, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así dice el escritor a los Hebreos. Y lo más maravilloso del culto, de la congregación de los santos, de los cristianos, es que Dios esté en medio. Nosotros no podemos subir al cielo, pero no hace falta porque Él bajó primeramente a nosotros. Y ha bajado y baja cada vez que nos reunamos en su nombre. En los días de David, simbolizado por el arca, hoy día por medio de la presencia del Espíritu Santo en cada creyente y también, cómo no, en la comunión de las iglesias locales. Así que comenzaron con una gran fiesta. David reúne a 30,000 personas, nada menos, para hacer una gran procesión, para traer el arca de Dios a un lugar que tenía preparado. Era un festejo por todo lo alto. En un principio, algo que parece, al menos, honrar al Señor. Bien conocido es el pecado de David, que las mismas escrituras no esconden, pero igualmente cierto es su gran amor hacia Dios. Ha esperado el tiempo para ser nombrado rey. Y ahora es el momento de establecerse el reino de Dios en el centro. A por el arca, pues. Es un día de enorme regocijo y celebración, con toda clase de instrumento musical, con danzas y demás. El Señor de la creación, el Señor de la reconciliación, está en medio de ellos y no está de más festejarlo por todo lo alto. Y el baile, una santidad sorprendente, quizás. Pero también debe haber un orden. Sigamos con este fascinante episodio. Notemos primero que David y el pueblo entienden perfectamente de qué se trata. El arca de Dios dice, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, que mora entre los querubines, estos ángeles de oro que estaban puestos por encima. El arca no es un objeto de poderes mágicos, no es un ídolo, sino que apunta a la realidad de Dios que hay detrás, o tal vez mejor dicho, desde arriba, ¿no? Puesto que el lugar se describe también como el estrado de sus pies. Un evento así requería una gran preparación, sin duda. 30,000 se reunieron, se juntaron en el pueblo de Kiriat Jearim. Y han pensado en llevar el arca de la mejor manera posible, en un carro nuevo, ¿cómo no? Y 2 de los hijos de Abinadab, de la casa donde había estado durante estos años, van para guiarlo, uno por delante de los bueyes y otro, al parecer, al lado. Y hay un gran acompañamiento. Como hemos dicho, arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos y demás. Y todo va bien hasta que en un momento en el camino los bueyes tropiezan y el arca está en peligro de caer del carro. Y dice que Uza, uno de los hijos, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. Y el furor de Jehová se encendió contra él y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¡Wow! La fiesta queda cancelada. La música se calla. Paran los que estaban danzando
y nadie sabe muy bien qué hacer. Y nos viene muy bien a nosotros pensar también, ¿cuál es el problema? Seamos sinceros. ¿Nos parece algo excesivo el castigo, posiblemente? A fin de cuentas, Uza actuó para proteger el arca de Dios. Imagínense si se hubiera caído al suelo. Este es el arca, el componente central del tabernáculo del Señor, construido siglos atrás por las instrucciones específicas que Dios había dado a Moisés. No es cualquier cosa. Y no hizo Uza lo que cualquier persona razonable hubiera hecho. Bueno, ¿se acuerdan del principio que planteamos al principio? Que el Dios verdadero no es el Dios que a veces pensamos. Creo que eventos así en la historia del pueblo de Dios, en la historia de la Iglesia, nos obligan a pensar, a reflexionar. ¿Acaso nos hemos alejado de ciertos aspectos de la santidad de Dios, tal y como se expresan en las Escrituras? Y nos hemos quedado con una visión tan ligera de Dios, tal vez. Sí es un Dios de toda gracia, de inmenso perdón, pero también es un Dios justo, un Dios celoso, un Dios que exige cierto comportamiento de sus fieles. Es más, su pueblo, su iglesia, ha de ser luz de las naciones. Somos embajadores de Cristo, testimonio suyo al mundo. Entonces, si la iglesia deja en evidencia al Dios que pretende representar, si actúa igual que el mundo alrededor, si su ética financiera o su ética moral es igual que la de fuera, no nos debe de sorprender que el Señor toma cartas en el asunto. Nadie puede decirle a Dios cómo tiene que actuar. Lo que nos corresponde es aprender cómo es Dios por medio de su palabra. Y en cuanto a nuestras vidas, no es que solamente tengamos que rendirle cuentas en el juicio final, sino que Dios está íntimamente interesado en cada faceta de nuestro vivir diario. Uza no pierde la salvación por su imprudencia, pero sí pierde la vida para proteger al renombre de Dios. Y creo que el texto nos insta a pensar más en Dios que en Uza, porque antes o después nuestras vidas se van a acabar. Y lo que cuenta es la reputación de Dios y el testimonio, para bien o para mal, que le hemos dado. ¿Acaso algunos van a pensar que lo he presentado al revés? Pero creo que es como la palabra de Dios lo enfatiza. Porque ahora vamos a la ley que está ahí detrás. Si yo miento a mi hermano, por ejemplo, es cierto que haya quebrantado uno de los mandamientos. Pero en el fondo lo que pasa es que he dejado de honrarle al Señor. He dejado a un lado mi obediencia al Señor. No he mostrado ni amor a Dios ni amor al prójimo, que es el resumen y el propósito de la ley. ¿Comprende por dónde voy? En Éxodo 25, entonces, dice, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar al arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos, no se quitarán. No es difícil de entender, ¿verdad? Y así los levitas lo llevaron a hombro sin necesidad jamás de tocar el arca. Es más, según las instrucciones de Números 4, dice, cuando haya de mudarse el campamento, como iban por el desierto en ese momento, vendrán después de ellos los hijos de Coaz para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. La advertencia era clara. Así que uno pensaría, bueno, les faltaba un par de varas. ¿Por qué? Porque no daban la importancia suficiente de la obediencia al Señor. No se aseguraban de actuar de la forma que más le agradara. Uza no muere simplemente por tocar el arca, sino que muere porque David y el pueblo no habían cuidado suficientemente de hacer las cosas como Dios mandaba. Noten bien lo que dice su temeridad, versículo 7, en lugar de un temor adecuado a Dios. No sé si lo han considerado, pero en el fondo pecamos porque no tememos suficientemente a Dios. Ahora noten cuál es la reacción de David. Y temiendo David a Jehová aquel día.
Es decir, aunque se entristeció, y cómo no, no es por la muerte de Uza solamente, sino también por haber despreciado al Señor. David es sincero en su deseo de adorar al Señor y de traer el arca al centro de la vida de la nación. Uza también era sincero en su deseo de proteger el arca, pero ambos estaban sinceramente equivocados en las formas porque no tuvieron en cuenta los mandamientos de Dios. Bueno, David por su parte se queda pasmado. ¿Ahora qué? Pregunta, 30.000 personas, una fiesta nacional, el arca camino a Jerusalén, pero un cadáver por medio. Y la ira de Dios más que evidente. Y David dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hermanos y hermanas, en este día, noche, cuando lo estén viendo, el Evangelio cristiano es el mensaje más maravilloso del mundo. De hecho, que mediante la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, personas como usted y yo, nacidas e inmersas en el pecado, podamos llegar a tener una relación, comunión con el Dios Santo. El Dios tan santo que mató a Uza por tocar el arca. En Cristo se nos abren, en cambio, las puertas del cielo de par en par y hay una cercanía palpable, la que no hubo en ese momento, porque Cristo aún no había muerto. Pero jamás debemos olvidar lo tremendo que es eso y lo que costó al Señor, porque se rasgó el velo del templo, sí, de arriba abajo en dos, en el momento en que se rasgó, por así decirlo, la carne de Cristo. No se debe este acercamiento para nada a que Dios haya disminuido en algo su santidad, ni que nosotros hayamos vuelto de alguna forma más santos, sino se debe exclusivamente a la obra perfecta de Dios hombre, Jesucristo. Así que un evento como la muerte de Uza nos recuerda cuán grande era el abismo que tuvo que saltar Jesús para acercarnos a Dios. Terminemos la historia. ¿Qué hacer con el arca? Lo aparcan de nuevo. ¿Cómo no? Lo meten en la casa de uno que vivía por ahí y esperaron. Pasaron 3 meses y las cosas le iban muy bien a ese señor. Dios lo bendecía. Así que pensaron, bueno, ¿a por el arca otra vez? Hay pecados claros, ¿verdad? Y hay otras actividades que son lícitas, pero depende del motivo por las que las hacemos, ¿no? O por el que las hacemos. Pero también es cierto que muchos cristianos tenemos una lista negra, cosas que yo no hago y por lo tanto no creo que otros deban de hacerlo tampoco. Y para muchos bailar, entiendo yo, está en esa lista negra, ¿verdad? No es de cristianos bailar, dicen. Uno de los problemas de la Iglesia es el de clasificar los pecados, en efecto de crear nuestro propio sistema legal, pero perder de vista que el propósito de la ley globalmente es el de acercarnos a la santidad de Dios. Sed santos como yo soy santo. Pero claro, dejando de beber o de fumar o de bailar o lo que sea, en sí no hace nadie santo, que sea santo. Porque el problema no está en las cosas, sino que está en el corazón de la persona. Romanos 14 dice que cada uno esté convencido en su propia mente, pero la cuestión es el motivo. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Todo termina en lo mismo. Hagamos la cosa o no lo hagamos. Hemos hablado de una santidad sorprendente. La muerte de Uza sorprende si olvidamos la gravedad del pecado, de la desobediencia, de los mandamientos de Dios. Si hacemos caso omiso a los requerimientos del discipulado. Pero ahora vemos la otra cara, una santidad igualmente sorprendente para algunos, porque termina en un baile un poco desenfrenado por parte de David.
Y como solo llevaba un efod, una especie de delantal o falda con tirantes que pasaban por los hombros, se imagina, ropa interna, no quiero ser indiscreto aquí, pero expuso lo que para su esposa al menos era un exceso de pierna. Una actuación nada digna de un rey. Delante de las criadas, además. ¿Algo de celos de parte de ella, tal vez? Bueno, pero esta vez guardan la ley. Llevan el arca como era debido, lo traen a Jerusalén con las varas. La fiesta cancelada 3 meses antes vuelve con muchísimo gozo. ¿Se acuerda de la descripción que el mismo Señor hizo de David, un hombre conforme mi corazón? Ahora lo vemos, bailando, sin ponerse en restringir, por el regocijo que hay en su corazón. Algo que Dios aprueba, aunque algunas denominaciones cristianas no. No tachemos a Dios con nuestros legalismos. Hay un buen orden, pero también hay un buen júbilo. Y todos terminan súper contentos, y más todavía porque el rey les paga el almuerzo al final. Lo pueden leer, no me lo he inventado. Han llevado el arca correctamente. Han ofrecido los debidos sacrificios e incluso más de lo estipulado. Pero cuando David llega a casa, se encuentra con una esposa fría y enfadada. Una santidad sorprendente. No es normal que Dios castigue a un pecador como Uza de forma tan fulminante, y por eso podemos acostumbrarnos más a su misericordia. Pero lo que hace Dios con Uza es justo. Es que no lo esperamos. Tampoco es normal que David baile con tanta alegría, algo que le rompe los esquemas a su esposa. De nuevo, no es un asunto ni de palabra ni de actuación, sino de corazón. Ella, Mical se llamaba, tenía sus argumentos espirituales. Bailar así es indigno. Pero David sabía por qué le había salido así, para adorar al Señor. Así que no juzguemos. No nos volvamos más legalistas o más legales que la Biblia, sino con alegría sirvamos al Señor de corazón. Fue delante de Jehová, aquel que todo lo ve y que todo lo juzga. Y de nuevo hay un castigo duro, quedándose estéril Mical para el resto de su vida. No tendrá hijo para subir al trono después de David. Termino, hermanos y hermanas, diciendo que todo lo que tiene apariencia de santidad no lo es o no lo tiene. Tanto las palabras espirituales como las caras largas de desaprobación, ni siquiera necesariamente la sinceridad. Hay que conocer bien la palabra de Dios y tener el deseo y el acierto de cumplirla por amor al Señor. Porque si venimos a la iglesia para juzgar al hermano, bueno, oportunidades de sobra encontraremos. Pero si venimos a encontrar a Dios, le encontraremos porque Él nos encontró primero. Aprendamos las lecciones de este pasaje, pues, y seamos santos como Dios es santo. Amén. Edificando familias saludables con el poder de la palabra de Dios para alcanzar a la comunidad. Les invitamos a formar parte de nuestras áreas ministeriales en misiones, alabanza, damas, varones, niños y jóvenes. Visítenos en Los Mastodontes Carcelén o si usted prefiere llámenos al 2477-097. Iglesia Bautista Familias Saludables. Mis hermanos queridos, ha sido un tiempo precioso de la palabra, de la predicación de su palabra, también de las alabanzas. Muchas gracias, pastor, muchas gracias a los integrantes de la alabanza y conmigo solo me resta despedirme y que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos. Antes de despedirnos con una alabanza más, quisiera decirles que si aún no conocen a Cristo como su Señor y su Salvador, tienen la oportunidad de buscar una iglesia local o quizás a Soma Visión, incluso los puede orientar en cuanto a eso.
Y si eso es usted cristiano ya, entonces pensemos en este mensaje de ser santos como Él es santo. Unas palabras del Señor dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos al Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somos. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo.